tema que quiero compartir con ustedes es acerca de las emociones y la vida espiritual. Creo que todos sabemos, ¿verdad?, que en estos días están las emociones al máximo, ¿no? Continuamente estamos escuchando noticias, continuamente estamos escuchando de cómo se exasperan las personas. Apenas yo veía un video de una madre en una preparatoria, fue y reclamó a la maestra porque la maestra, no sé, había tratado mal a su hija, no tenemos ese contexto, pero la golpeó. La mamá golpeó a la maestra y le dijo: no te metas con mi hija, y las emociones estaban al máximo, ¿no? Personas que agreden a los médicos, personas que agreden a las enfermeras, personas que pierden los nervios, episodios de agresiones. Y la verdad es que lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, pues es una radiografía del grado de, a veces, de torpeza que tenemos a la hora de manejar las emociones. A veces no sabemos cómo manejar las emociones, nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra ira y tantas emociones que no sabemos cómo manejarlas. Hay un filósofo griego llamado Aristóteles. Esta persona decía, hablando de las emociones: cualquiera puede enfadarse, no hay problema en eso. Eso es algo muy sencillo, el enfadarse. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, dice. O sea, enfadarse cualquiera, pero hacerlo de la manera correcta, con la persona adecuada, en el momento adecuado, en el momento oportuno y con el propósito justo, eso no es tan sencillo. Y esa es la clave. De eso se trata el control de las emociones. La verdad es que las emociones tienen y juegan un papel muy importante en nuestras vidas, para bien o para mal, pero también juegan un papel importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. De hecho, el Señor Jesús enseñó que el mandamiento más importante, donde se resume toda la ley y todos los mandamientos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo no sé si eres capaz de discernir las palabras de Jesús, de esa emoción contenida, pero lo que Jesús está diciendo aquí, que Él no quiere, Dios no quiere una relación, que tengamos una relación con Él que ni fu ni fa. No quiere una relación contigo solamente basado en un conocimiento intelectual, o sea, cosas por el estilo. Él quiere una relación apasionada. Dios quiere que tengamos una relación apasionada con Él, una relación llena de emociones, donde podamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, quiero decirte algunas cosas acerca de las emociones. En primer lugar, Dios tiene emociones. Eso es lo primero. Yo no sé si tú te das cuenta de que la Biblia dice reiteradamente que Dios siente alegría, Dios se goza, Dios se alegra, pero también Dios siente tristeza, Dios siente dolor por el pecado, siente odio hacia el pecado, Él rechaza el pecado totalmente. No solamente Dios dice que creó las emociones y los sentimientos, sino que Dios mismo es un ser emocional. Dios tiene emociones. Y en segundo lugar, es que mi capacidad para sentir y para emocionarme es un don que viene de Dios. En segundo lugar, o sea, la razón por la que tú puedes emocionarte es porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios no te hubiera hecho, si Dios no hubiera sido un ser emocional, tú tampoco tendrías emociones. Y la verdad es que qué difícil, qué parca, qué fría, qué desértica sería la vida sin emociones. Tus emociones van directamente de Él para ti, son un regalo, incluso las emociones negativas. Y también juegan un papel muy importante en tu vida. Las emociones son las que te permiten amar, son las que te permiten crear, ser fiel, ser amable, ser generoso.
Y uno de los versículos más conocidos de la Biblia en que él alude a ese momento que plasmó Miguel Ángel allá en la Capilla Sixtina fue cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y seguramente tú has visto esa imagen donde está el dedo de Dios y el dedo tocando el dedo del hombre, y ahí está en la Capilla Sixtina. Ahora, como dije anteriormente, la única razón por la que tú tienes emociones es porque Dios te las dio y porque fuiste creado a su imagen. Ahora, en el tema de las emociones, la virtud, dirían los griegos, está en el medio, en el equilibrio. O sea, debemos de tener un equilibrio en las emociones. Y nos encontramos dos tipos de personas. Por un lado, inclusive cristianos. Encontramos cristianos que por un lado dicen: no importa lo que sientas, lo único que importa es la verdad, lo único que importa es la palabra de Dios, y no importa. Ellos minimizan las emociones y dicen que no es necesario, que tú no puedes correr, depender, y que puedes correr o vivir sin emociones. Entonces, eso es ese es un tipo de cristianos, un tipo de personas. Pero cuando Jesús habló acerca del mandamiento más importante, Él entiende que tu adoración debe estar llena de emociones. Que no seamos, como dicen por ahí, pecho frío al estar adorando a Dios, sino que Dios está deseando en ti entusiasmo, pasión, amor en tu vida, en tu relación con Él. Dios muchas veces recriminó al pueblo de Israel porque le ofrecían un culto meramente intelectual, formal, un culto de labios, pero sus emociones estaban totalmente distantes. Isaías 29, versículo 13, fíjate cómo describe el Señor al pueblo y le llama la atención al pueblo, y dice, Isaías 29, 13, dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? O sea, este texto, Dios está diciendo y le está diciendo al pueblo, la queja de Dios era que este pueblo era muy correcto en sus formas, era muy correcto, muy formal en sus doctrinas, en su práctica, en sus cultos, pero sin embargo no había corazón en ellos. Faltaba la entrega del corazón, faltaba el amor, faltaba la pasión, faltaba el entusiasmo. Y yo creo que eso se aplica a todo. Eso se aplica a un matrimonio. Imagínate, tú te acercas a tu esposa, pero no solamente de labios, no de corazón. La esposa se acerca al esposo igual, solamente de labios, pero no de corazón. En el trabajo, inclusive, si no le ponemos nuestra pasión, nuestro entusiasmo, nuestra entrega, pues viene a ser lo mismo. Y es la queja de Dios. Y así como Él se queja, seguramente todos nos quejaríamos si viéramos una relación fría, una relación distante. Pero por otro lado, están otras personas, inclusive cristianos, que apelan mucho a las emociones y dicen que las emociones son lo más importante. Seguramente alguno de los presentes ha tenido, a lo mejor has visitado alguna iglesia donde precisamente están buscando eso, emocionarse. Y cuando están adorando a Dios, quieren sentir un calor, un fuego, cosquillas en el estómago. Y si no tienen eso, si no han tenido un torbellino de emociones, pues piensan que no se están acercando a Dios, piensan que no están adorando. Entonces empiezan a decir: no, pues es que el culto estuvo mal, Dios no estaba presente, el ambiente estaba muy frío, el que dirigía no sabía cómo hacerlo. Y la cuestión es que al final dicen ellos: no he adorado, pero eso tampoco es verdad. Muchas veces cuando adoran o cuando se acercan a Dios, están buscando una emoción y no a Dios. De modo que el sentir también se convierte a veces hasta en un ídolo. O sea, si no siento, entonces no estuvo Dios. Así que tú puedes hacer de tu mente un ídolo, tú puedes hacer de la doctrina, del intelecto, un Dios, o puedes hacer también un ídolo de tus emociones y de tus experiencias. Ambas cosas son incorrectas. Dios te dio la mente, Dios te dio las emociones, y ambas son importantes, no las podemos separar.
En el libro de los Salmos, la Biblia tiene un libro, el libro de los Salmos, encontramos expresadas todo tipo de emociones. Cuando tú vienes a leer el libro de los Salmos, encuentras emociones malas, encuentras emociones positivas, encuentras emociones negativas. No todos los salmos tienen que ver con alabanza, con gratitud, con exaltación. Algunos expresan queja, otros expresan enojo, otros expresan dolor, dudas. Algunas son verdaderas discusiones con Dios, donde el salmista le dice: Dios, ¿por qué te tardas? ¿Dónde estás? Yo te clamo y no me respondes. Algunas contienen verdaderos deseos, expresiones de venganza y de ira en contra de los enemigos, y todo eso está plasmado ahí en los salmos. Y cuando uno lee y se pregunta, bueno, ¿y por qué eso está en la Biblia? ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, porque Dios tiene emociones y porque nos ha hecho también a nosotros con emociones. Entonces, precisamente las emociones tienen su papel también importante, pero tienen que estar controladas. Todas las emociones son en esencia los impulsos que nos llevan a actuar. De hecho, la palabra emoción tiene que ver con moverse. ¿Qué quiere decir emociones? Hay un prefijo ahí, lo que quiere decir es dirección. Por tanto, emoción lo que viene a hablarnos es movernos hacia algo. Así que emocionarse tiene que ver con hacer algo en una dirección determinada, es decir, tener una tendencia hacia la acción. Cada acción, cada emoción nos predispone a un tipo de respuesta. Por ejemplo, yo no sé si tú a lo mejor conoces o desconoces esto, pero cuando alguien se enoja, ¿verdad? El flujo sanguíneo se va más con intensidad hacia las manos. Hacia las manos fluye más la sangre. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso te prepara o hace que tus manos tengan más energía, y de alguna manera eso te lleva a las personas a empuñar un arma o a dar un golpe o a pelear, etcétera. O sea, cuando alguien se está enojando, la sangre irriga hacia las manos. También hay una mayor descarga de adrenalina en tu organismo, lo que te aporta una mayor energía para posiblemente cometer acciones vigorosas. Y cuando sentimos miedo, sucede lo contrario. Cuando sentimos miedo, la sangre se retira del rostro. O sea, de ahí que viene que a veces la persona se pone pálida, ¿no? Cuando se asusta se pone pálida, esa sensación de quedarse paralizado, helado, y la sangre se va del rostro hacia las extremidades, hacia los músculos del esqueleto, y por ejemplo se va hacia las piernas. ¿Para qué? Para facilitar de esa manera la huida. O sea, cuando tú tienes miedo, se va la sangre hacia las extremidades y quieres huir para que corramos con más fuerza y más rápido. Pero también los sentimientos de amor, de ternura, de satisfacción, inclusive de satisfacción sexual, activan el sistema nervioso parasimpático, que es el opuesto fisiológico de lucha, de huida, que son propias del miedo. O sea, cuando hay una emoción, esos sentimientos de amor no hacen que huyas, hacen que te quedes. Y da lugar a un estado de calma, de satisfacción, de favorecer la convivencia. Entonces, también cuando te asustas, ¿sabes qué pasa cuando alguien se asusta? ¿Qué cara ponemos? Fruncimos las cejas, ¿verdad? Inmediatamente fruncimos las cejas, te llevas una sorpresa, el arqueo de las cejas. ¿Y para qué es esto? Para que se te abran más los ojos y estés más alerta de lo que está pasando a tu alrededor, y entonces entra más luz a las retinas y puedas observar con más claridad los detalles de lo que está ocurriendo, para poder tener un juicio más justo y saber qué acción es la que tú tienes que hacer en ese momento. Entonces las emociones están activando parte de nuestro organismo que nos mueven a acciones determinadas, nos mueven hacia algo. Entonces yo hoy quiero hablarte de las emociones. ¿Cómo podemos lidiar con eso que estamos sintiendo? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo canalizarlo para que sea algo positivo? O sea, para que algo negativo se convierta en algo positivo en nuestras vidas. Entonces lo primero que yo quiero que veamos es 4 razones
por las que debemos manejar bien nuestras emociones. 4 razones. Número 1, ¿por qué debemos manejar nuestras emociones? Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones a menudo son poco fiables. No te puedes confiar totalmente de ellas. En otras palabras, pueden llevarnos a una dirección errónea, a una dirección contraria a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos pensado, eso es lo que tengo que hacer, lo siento, tengo esta intuición, tengo esta impresión de que esto es lo que yo tengo que hacer, y te pones en empeño a hacerlo y lo haces y resulta que te has equivocado, que no funciona, que no es por ahí, pero estabas emocionado? Tenías una emoción, tenías ahí un sentimiento, y esa intuición muchas veces, ¿sabes qué? Cuando te guías por tus emociones, esas intuiciones fallan más que con esos rifles cuando vas a la feria y le quieres pegar a los muñequitos. Falla mucho, o sea, tus emociones llevan a menudo a la desilusión. No puedes depender de ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces vives en una auténtica montaña rusa emocional y estás en el sube y baja, pasando de la euforia a la depresión, y si te dejas llevar únicamente por lo que sientes. No debemos de creer todo lo que pensamos solo porque lo pensamos. Y de la misma manera no debemos de creer todo lo que sentimos porque hayamos tenido una impresión, porque no todo lo que sientes es verdad. No todo lo que sientes es real ni auténtico. Algunas cosas de las que sientes acerca de ti, inclusive, son engaños, son mentiras. Algunas cosas que sientes de las demás personas hacia ti también son falsas. O sea, tú puedes sentir, esa persona me está viendo mal, yo creo que tiene odio, quiere vengarse, quiere hacerme daño. Y la persona a lo mejor no está sintiendo absolutamente nada. Tú te lo estás imaginando, entonces no es del todo verdad. En Proverbios 14:22, la palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parece de vida o le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, tú puedes tener la impresión de que estás haciendo algo en lo cual vas a ser feliz, en lo cual vas a tener paz, en lo cual vas a acabar en el problema, y finalmente lo que consigues es agravar las cosas. Es agravar las cosas, es meterte en un pozo de la desesperación que después no hayas la salida. Así pasa muchas veces. Por eso dice Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, yo siento que esto es lo más recto, esto es lo que yo estoy sintiendo que debo hacer, y lo veo claramente, y después te metiste en un embrollo, en un problema muy grande. Cuidado con las emociones, porque no te puedes fiar de ellas, no son fiables. Los sentimientos a menudo son equivocados y te llevan por una dirección incorrecta. En segundo lugar, ¿por qué debo manejar mis emociones? Porque no quiero ser manipulado. Nadie quiere ser manipulado, y si tú no controlas tus emociones te van a controlar a ti, y vas a ser manipulado por tus estados de ánimo, y siempre estás siendo guiado por tus emociones, o por lo que es correcto, o por tus compromisos, o por la verdad, y entonces otras personas se van a aprovechar de ti. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero toda la publicidad, todo lo que se llama el marketing, está orientado a manipular tus emociones, a tocar tu corazón. Todo está orientado a provocar en ti una respuesta emocional, de tal manera que nada está hecho al azar. Cuando tú entras a un supermercado, nada está hecho al azar. Los colores, los productos que quieren venderte, las letras, el tipo de letra, el mensaje que hay en las etiquetas, la posición en los estantes, la música ambiental, el espacio entre los estantes, todo está diseñado, todo está calculado para generar en ti una respuesta emocional, para que compres lo que no querías comprar, sino para que se despierte en ti un deseo impulsivo por adquirir aquello que te presentan de forma tan atractiva. Y cuando tú compras con respuesta a tus emociones, ¿sabes cómo se llama eso? Una compra compulsiva. Y sobre todo los hombres. Los hombres generalmente no vamos al supermercado nada más a ver. A veces las mujeres son más dadas a eso. Pueden ir a ver y vamos a estar viendo los aparadores, la ropa, se miden zapatos, etcétera. Al final no compran. Pero los hombres no. Los hombres, si no tienen dinero, no van al supermercado, no van a ver, porque ellos quieren comprar, y muchas veces compra. Es peligroso un hombre con dinero porque compra lo que no necesita. Y saben las personas
Alguien a lo mejor te ha generado un deseo en tu corazón, una necesidad que no estaba ahí, y en base a esa manipulación, mira, a veces te gastaste el dinero en aquello que no querías gastártelo y no era lo que necesitabas. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 25, versículo 28? Dice la palabra, Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En una versión más actual dice, el que no sabe dominar sus impulsos. En aquel tiempo, lo que hacía que una ciudad tuviera éxito, tuviera el estatus de una ciudad, eran los muros, eran las murallas, era la defensa. Pero si no lo tenía, tenía pocas probabilidades de supervivencia, estaba a merced de cualquier grupo de forajidos que podían entrar hasta la cocina de cualquier casa y llevarse todo, no tenía ningún tipo de protección. Bueno, la Biblia dice que una persona sin control de sus emociones es como una ciudad sin murallas, es una ciudad destruida, se anda llevando por aquí, se anda llevando por acá y anda haciendo destrozos por un lado y haciendo destrozos por otro, y es impulsivo aquí, es impulsivo acá, no tiene quien lo cubra, no tiene defensa. Y lo peor de todo es que también estás indefenso ante los ataques del enemigo, de Satanás. Y yo diría que el arma favorita de Satanás tiene que ver con tus emociones, y específicamente con tus emociones negativas. O sea, él quiere utilizar el miedo, el resentimiento, la envidia, los celos, la amargura, la preocupación, la ansiedad, la vergüenza, para controlarte con todo ello. Y si tú no sabes controlar tus emociones, vas a estar totalmente indefenso, vas a ser manipulado. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:8, dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que si tú no practicas el dominio propio, si tú no tienes el control de tus emociones, el diablo te va a merendar, te va a devorar. Vas a ser la cena del diablo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Como tú no aprendas a controlar tus emociones, vas a ser el bocado del león. Así anda como león rugiente. Por eso tenemos que estar alertas. No todo es de emociones. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué tengo que controlar mis emociones? Porque quiero agradar a Dios. Si una persona quiere agradar a Dios, Dios no puede ser Dios en tu vida si tus emociones son tu Dios. Si tú estás haciendo de tus emociones tu Dios, o sea, ¿qué quiero decir con hacer de tus emociones Dios? Que te guías por ellas, no por la palabra, que te guían tus emociones. Ahora estás enojado, ahora estás triste, ahora estás iracundo, ahora contestaste mal, ahora ya te entró un poquito de romanticismo, ahora estás amable, etcétera. Pero estás guiado por eso, no por nadie más. Dios no puede controlar tu vida si tus emociones son las que controlan tu vida. En Romanos capítulo 7, verso 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El que se deja controlar por su voluntad humana tendrá la muerte. Y la Biblia también dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú te dejas guiar o que las emociones te dominen, no podrás agradar a Dios. Y tus emociones estarán fuera de control y tomarás tus decisiones en base a lo que sientes en ese momento en lugar de lo que Dios dice. ¿Sabes tú que Jesús también tenía emociones? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se alegraba, se gozaba, se entristecía, se enojaba también. Y en una ocasión, cuando llegó el momento de la prueba mayor, cuando Él estaba en el monte, en el huerto de Getsemaní orando, Él dijo, Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tenía una emoción, sabía lo que le venía, pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Él sujetó su voluntad a Dios. Sujetó su voluntad a la voluntad de Dios y dijo, Señor, yo me siento muy triste. Yo no quisiera pasar por este momento, yo quisiera huir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún Jesús tenía el control de sus emociones. En cuarto lugar, ¿por qué tengo que controlar mis emociones? Porque quiero tener éxito en la vida.
Y este es uno de los indicadores principales para que una persona prospere y tenga éxito en la vida. Saber controlar sus estados de ánimo, tener bajo control sus emociones y sus sentimientos. Si tú no aprendes a hacer esto, va a ser muy difícil que tú alcances el éxito. Estudios tras estudios han demostrado que para tener éxito en los negocios, y esto se puede trasladar a otras muchas áreas, es mucho más importante lo que se le llama ahora la inteligencia emocional que tu coeficiente intelectual. O sea, ¿sabes? Se ha valorado mucho el coeficiente intelectual. Y las empresas han gastado mucho dinero contratando a personas muy inteligentes, muy duchos en hacer gestiones, en leyes, en dirección de empresas, y ahora mismo hay todo un movimiento que está cambiando el perfil de los directivos, entendiendo que buscan a personas con una mayor inteligencia emocional que un coeficiente intelectual. Personas con una formación humana y no tan científica y técnica. Personas que a lo mejor hayan estudiado humanidades, filosofía, no sé. Personas que puedan entender a las otras situaciones, pero necesitan personas maduras para tomar decisiones correctas y no basadas en instintos, en impulsos o en odios o en antipatías o porque me cayó mal. Hace mucho tiempo pasó una película de un hombre que trabajaba para una empresa, y este hombre, ¿sabes qué? Tenía un coeficiente intelectual muy alto, era un hombre muy inteligente, pero ¿sabes para qué lo contrataron? Simple y sencillamente para despedir gente de las empresas. Y cuando este hombre llegaba, era, por así decirlo, como el brazo, ¿no? El brazo de la muerte. Llegaba y pasaban y los despedían. Pero ¿sabes cuál era su motivación de él? La motivación de él no era saber a quién estaba despidiendo, ni cómo se llamaba, ni qué problemas tenía. Lo que él quería tener era 1,000,000 de millas para poder volar cuando se retirara a todas partes del mundo. Esa era su motivación. Y mientras más lo llamaban para ir a un lado y a otro, cruzar todos los Estados Unidos, pues él estaba contento y feliz. Pero no sabía, o sea, no tenía una inteligencia emocional. En su emocional estaba frito totalmente. Y en ese sentido, hay muchas personas que han alcanzado el éxito en la vida y no tienen una formación que les acredite. Pero lo que sí tienen es esto: han demostrado en su forma de llevar adelante sus negocios en una alta inteligencia emocional que les permite lidiar con sus emociones, y como resultado pueden ser y saben ser amigables, saben llevarse bien con las personas. Es el liderazgo, por así decirlo. ¿Cuántas personas conoces que han arruinado su vida o han frustrado una posibilidad de empleo por meter la pata? Busca en internet. Personas ahí que dicen porque han metido la pata y han dicho cosas. En una ocasión un hombre se dijo que estaba enfermo, ¿verdad? Dijo que estaba enfermo en el trabajo y que no podía ir porque había tenido un accidente. ¿Y sabes dónde apareció? Apareció en sus fotos en el Facebook o allí en las redes sociales, en un restaurante, en otra ciudad, acompañado con alguien más. ¿Cómo se le llama eso? Fails, se le llama fails. Y entonces esa persona obviamente fue despedida. ¿Por qué? Porque estaba mintiendo, estaba engañando. Un jugador que iba a ser fichado por el equipo del Barcelona hace unos años atrás. Imagínate la ilusión de muchas personas estar en esos grandes equipos, y de repente cuando estuvo en un equipo hizo una declaración en contra de ese equipo del Barcelona. Dijo: no, el Barcelona es esto y es el otro. Y cuando lo iban a contratar, lo iban a fichar para el equipo del Barcelona, a alguien se le ocurrió sacar ese video de esa declaración. Por supuesto, nunca más fue contratado, porque anduvo hablando mal del equipo, se dejó llevar por sus emociones. Lo cierto es que es una persona en una noche loca o en una noche tonta puede perder la reputación o puede perder la posibilidad de prosperar. La Biblia dice también que así como el perfume del perfumista es echado a perder por una mosca muerta que cae en él, así también un hombre sabio, un hombre que es estimado como sabio, puede perder todo por una pequeña locura. Así que cuando tú le entregas tu vida a Dios, ¿sabes qué es lo que está pasando en tu vida? Le estás entregando el control de tu vida a Dios, el control de tus emociones a Dios, para que Él ahora pueda controlar las emociones, pueda controlar tu vida. Como decirle: Señor Jesús, yo no puedo, Señor, sé tú el Señor de mis emociones. No solo de cómo te sientes, sino también de lo que piensas y de lo que haces.
Eso significa entonces que el cristiano está dispuesto a vivir en su vida no de acuerdo con sus deseos humanos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los deseos humanos? Las emociones, aquello que sientes hacer. Pero cuando eres cristiano, un cristiano, su vida va a ser controlada por la voluntad de Dios y no por sus emociones, que muchas veces vas a tener que amarrar sentimientos, vas a tener que amarrar emociones y vas a decir, bueno, mi emoción me dice esto, pero la palabra de Dios me dice esto, no lo voy a hacer más. Porque está mal con Dios, porque yo quiero agradar a Dios. Y entonces estamos tomando el control de nuestras emociones. Ahora, pasamos al punto de cómo debo identificar la emoción que estoy sintiendo y debo ser específico. Porque solo puedo cambiar, solo puedo controlar, solo puedo manejar algo si lo he identificado, si lo he reconocido. Es un diagnóstico, identificar ¿cuál es la emoción que te está embargando? En primer lugar, está la persona que está consciente de sí misma. Son las personas que emocionalmente están sanas, que tienen una visión positiva de la vida. Personas que cuando caen en un estado de ánimo negativo no dan vueltas obsesivas a eso, no se vuelve una obsesión en ellos y como consecuencia no tardan de salir de eso. O sea, viene algo, una preocupación, alguna situación que te sobrepasa, viene un estado de ánimo, pero no sales de ahí, no te quedas ahí dándole vueltas ni siendo obsesivo con eso. Su atención les ayuda a controlar sus emociones. Es la persona consciente de sí misma, con un estado emocional sano, saludable. En segundo lugar, hay las personas que están atrapadas en sus emociones. Son las personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones, que son incapaces de escapar de ellas, como si fueran cautivos, como si hubieran sido secuestrados por esos estados de ánimo y sienten ellos que no tienen ningún control y como consecuencia, pues ya muchas veces no tratan ni de escapar ni de cambiar de esos estados de ánimo. Tú los ves así, abatidos, tú los ves apáticos, se les va el entusiasmo, no tienen vida, no tienen vigor, se les va la vida, o sea, están en esos estados de ánimo negativos o están airados. O están llenos de ira, están llenos de resentimiento. En tercer lugar, son aquellos que aceptan resignadamente sus emociones. O sea, son personas que suelen percibir con claridad lo que están sintiendo, pero también aceptan pasivamente sus estados de ánimo y por ello no tratan de cambiarlo, no hacen ningún esfuerzo por cambiarlo. Y esta es una pauta que se suele encontrar en unas personas que son depresivas, que saben perfectamente y dicen estoy deprimido, pero lo aceptan con resignación y no hacen nada por cambiar su situación. Como que en algún momento tiene que encenderse una lucecita en ellos, no sé, dar un interruptor que haga clic, que les haga cambiar de mentalidad y que te haga gritar, bueno, ya basta, ya no puedo seguir así, algo tengo que hacer. Y hasta que tú no estés cansado de tu situación, hasta que tu dolor no sea mayor que tu comodidad o tu miedo, muchas veces no vas a hacer nada y te vas a resignar a lo que estás viviendo. Entonces tú puedes ser una persona muy emocional, emocionarte por todo y sin embargo no estar para nada en contacto con tus emociones, no saber qué sientes o por qué lo sientes, o a veces uno puede sentirse, así se sintió el rey David. El rey David en la Biblia se encontraba muy abrumado, pero a la vez ni siquiera estaba consciente de qué es lo que estaba generando el por qué se sentía así. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. O sea, estoy abrumado, estoy preocupado, me siento triste, pero ¿por qué estoy así? ¿Qué es lo que está provocando eso en mi vida? En un caso muy concreto, vamos a poner un ejemplo hipotético. Creo que aquí nunca pasa, ¿verdad? Pero tienes un desencuentro con un compañero de trabajo. Y después de que te ha echado bronca, incluso puede ser de forma injusta y estás muy enojado, dan las 6 de la tarde o las 7, sales del trabajo y continúas enojado por largas horas. De modo que cuando llegas a tu casa, llegas enojado, muy susceptible y cualquier cosa que se te diga o cualquier cosa que hagan, si los niños hacen ruido, si encuentras algo desordenado, si cualquier cosa te hace saltar, empiezas a gritarle a tu esposa, a tus hijos, y si alguien te dice, oye, ¿por qué estás enojado? Te ve enojado y tú dices, no, yo no estoy enojado, lo niegas.
pero ¿no ves cómo nos estás tratando? Ya le gritaste a los niños, ya empujaste aquí, y entonces te lleva sorpresa y dices, ay, sí es cierto, ¿por qué estoy haciendo eso? Eso no es lo normal. Y es que no es para tanto, esto ocurre con frecuencia. Y de repente tú te das cuenta que cuando ocurre no saltas de la misma manera que ahora, sino que con otra persona. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes que identificar? A ver, yo estoy así porque tuve un desencuentro con mi compañero de trabajo. Pero aquí en la casa es diferente. Aquí en la casa no merecen esto. Aquí en la casa yo he venido para otro tipo de situaciones. Por lo tanto, identifico cuál es lo que me está provocando eso y lo pongo aparte y lo dejo allá y no me dejo controlar por las emociones. Dejo los problemas fuera de casa y esa conciencia es lo que precisamente te permite cambiar tu situación. Cambiar la situación. O sea, número 1 es cambiar tu situación. En segundo lugar, lo que tú debes hacer es examinar la situación. Examinar la situación. ¿Cómo podemos controlar a nuestras emociones? Examinar la situación. David, el rey David, que escribió muchos salmos, a menudo le pedía a Dios, examíname, oh Dios. Y eso es algo muy inteligente, porque Dios te conoce mucho mejor incluso de lo que tú te conoces a ti mismo. Él te conoce mucho mejor. Él sabe lo que estás sintiendo aún antes inclusive de que tú lo sientas. Así que pedir su ayuda es algo bueno para que tú puedas hacer. El Salmo 139, versículo 23, el salmista David dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. Conoce mis pensamientos. O sea, Dios, ponme a prueba, interrógame, mira mis intenciones, mira mi corazón. Pídele a Dios que te examine. Además, esto es más personal. ¿Qué es lo que tienes que hacer también? Pedirle a Dios que te examine, que te ayude, pero también buscar ayuda. A lo mejor contar con alguien, con un amigo que te ayude. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo hacer, pero es algo muy positivo. Tener a alguien en quien podamos confiar, con quien podamos contar, que sabes que actúa movido por el amor hacia nosotros y que pueden marcar lo que estamos sintiendo. Yo no sé si alguien de los presentes tiene un amigo cercano que pueda hacerlo. Alguien a quien tú le hayas dado permiso en tu vida para que pueda valorar tus sentimientos. Y a lo mejor no tienes a nadie. Y todo mundo tiene que estarte diciendo, sí señor, sí señora, lo que usted diga. Y cuando tú estás de malas siempre tienes la razón. Y cuando te cuestionan acerca de tus emociones, sientes que todos están en contra tuya. Mira, necesitamos ese amigo. Alguien que pueda escucharte. Alguien que no te lleve toda, digamos que no te dé todo, sí, no. Ese no es amigo, sino alguien que te diga, a ver, momento, espérate, no estás haciendo bien. Yo creo que le debes hacer de esta manera. Piensa bien las cosas, cambia tu actitud. Y lo bueno sería que no te enojaras cuando esa persona te dice algo que estás haciendo mal, sino que apreciara su honestidad para señalar que a veces podemos tener actitudes que no son correctas, que lo que sentimos no tiene por qué ser la verdad, y que no todos están en tu contra, y que la situación no está tan mal como yo la veo. Muchas veces así piensas, que la otra persona puede tener razones para actuar, y que muchas veces no es para vengarse de mí, sino porque también está haciendo su trabajo. Y ese sentido, tienes que darle a alguien ese permiso. 3 preguntas que sería bueno que te las hicieras cuando estás lidiando con tus emociones. Digamos que estás enojado, digamos que estás triste, que estás frustrado, que estás deprimido. La primera pregunta que tú tienes que hacerte, ¿cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo esto? O sea, mi miedo, mi preocupación, tal vez pueda ser algo, a lo mejor hasta que tu papá te dijo hace muchos años, y que te hirió profundamente, algo que te afectó tu corazón y tú has guardado ese recuerdo y tienes una herida abierta. Alguien te recuerda algo y de pronto te sientes atacado en lo más íntimo y sientes que ha vuelto a tocar esa parte donde te duele, y entonces sacas todo tu enojo, tu rencor, tu resentimiento que tenías guardado contra tu padre. Y tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Que muchas veces cosas del pasado las traemos al presente porque son heridas abiertas, y cuando viene una situación similar a la que yo viví antes, es como un estrés postraumático, revivimos. Eso es lo que le pasaba a los soldados cuando regresaban de Vietnam. Allí estaban los soldados en su casa ya, allí estaban retirados, pero de repente oían un helicóptero o algún ruido, se estremecían, se ponían un uniforme, agarraban su arma y salían a defenderse, y ya la guerra había terminado. En segundo lugar, es preguntarte, ¿es verdad lo que siento? Porque muchas veces, cuando me siento embargado por alguna emoción, específicamente la tristeza, el enojo, mi capacidad para percibir la realidad se ve muy distorsionada, muy afectada. De modo que todo lo veo distorsionado. Ahí en la Biblia hay el caso del profeta Elías. El profeta Elías es llamado como el profeta de fuego. Fue un hombre de Dios, fue un hombre con un carácter tremendo. Fue un hombre que era muy valiente, podía enfrentarse a 400 profetas falsos y él solito de parte de Dios enfrentarlos, no le daba ningún temor. Pero bajando de ahí de ese monte, de esa experiencia que él tuvo, de repente la reina lo amenaza y le dice: mañana a estas horas tu cabeza va a estar como la de uno de los profetas a los que tú les quitaste la cabeza. Y en esa carrera él cae en una tristeza, en una emoción, desfallece, se va al desierto, Dios le sale al encuentro. ¿Sabes cuál era su queja de Elías? Es que solamente estoy yo solo. Es que no hay nadie más que te quiera servir, Señor. Todo el mundo se ha vuelto a los Baales. Estoy yo solo en medio de este pueblo. Ya no hay nadie que te sea fiel. Por lo tanto, nadie va a cambiar. Toda esta situación ya está mal. Y Dios primero trata con su agotamiento, primero trata con su cansancio, le trae agua, le trae pan, le dice que descanse, que duerma, pero después empieza a tratar con sus sentimientos y le dice: a ver, Elías, vamos a ver, mira, no estás solo, tengo todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tengo 7,000 todavía. Y mucha gente, cuando tiene una emoción, siente que está solo, que él es el único que está pasando por esta situación. Así que no estás solo, no eres el único. Hay mucha gente que está luchando por la justicia, hay mucha gente que está luchando por hacer las cosas bien, por ser un mejor padre, por ser una mejor madre. Hay mucha gente que está luchando por ser un buen cristiano. Y en ese sentido, muchas veces nosotros actuamos de esa manera, como si fuéramos los únicos en el mundo tratando de hacer lo correcto, y eso no es verdad. Entonces, muchas veces no es verdad lo que sentimos, estamos equivocados. Y en tercer lugar, ¿lo que estoy sintiendo me está ayudando o me está lastimando? Algunas veces esta es la forma más sencilla de cambiar una emoción. En otras palabras, ¿voy a obtener lo que quiero si yo continúo sintiéndome de esta manera? ¿O lo contrario, se va a dificultar la obtención de lo que yo quiero? Porque muchas veces las emociones tienen efectos contraproducentes. Yo no sé si se han dado cuenta. Pero si un padre de familia de repente no le gusta el novio que escogió su hija, ay, mi hijo escogió un novio, pero no le gusta ese muchacho, o no le gusta la compañera o el compañero que su hijo está teniendo, no le gusta el compañero que su hijo ha hecho su amigo porque cree que es una mala influencia, y entonces ¿qué hace? El padre de familia generalmente le prohíbe: hijo, hija, no quiero verte más con ese muchacho, no quiero verte más con esos amigos, no quiero que le hables, no quiero que lo mires. ¿Y sabes lo que consigues con esa prohibición? Que tengan un enemigo en común, y ese enemigo en común no va a ser el novio ni la novia, ni va a ser el amigo, va a ser el papá. Y pocas cosas unen más a la gente que un enemigo en común. Así que si te conviertes en el enemigo de tu yerno o del compañero de tu hijo, ellos se unen más. Se unen más. Y a veces, ¿cuál es el consejo? A veces eso se le llama como la psicología a la inversa, ¿no? A veces el consejo es que actúen de forma contraria a lo que sienten. Que en lugar de prohibirle a su hija que esté con esa amiga que tú consideras que es mala influencia, al contrario, trae a tu amiga.
El papá o la mamá la empieza a invitar por su cuenta. Cada vez que salgas, tráela, llévala. Y casi que la amiga se vuelve para siempre como omnipresente en todos los lugares, en todas las reuniones, en todas las fiestas, en todas las salidas. Cuando prepares una cena especial, invítala por tu cuenta. Y entonces llegará un caso, ¿sabes qué sucedía? Que la hija de repente empezaba a decir, oye, ¿y por qué tiene que venir a todo? ¿Y por qué tiene que estar en todo? ¿Por qué siempre tiene que estar con nosotros? No, ya no la invites. Y ella misma era la que empezaba a quitarla. Y lo que tenemos que ser conscientes es que a veces nuestra forma de actuar provoca el efecto contrario. De modo que no facilita lo que yo quiero, sino que lo impide. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia de que vas a un restaurante y llegas y todo en el restaurante está muy lento, muy lento, muy lento. El mesero que te atendió, la mesera que te atendió no ha llegado. Cuando te quiere tomar la orden se tarda. Para tomarte la orden fue todo un triunfo y ya finalmente te tomó la orden. Tú ves que hay una mesa al lado tuyo que está vacía y de repente esa mesa se llena y ya llegaron después que tú ya tenías rato, llegaron, los atendieron, les trajeron la comida y tú estás todavía sin comida en tu mesa. Están sin comida en tu mesa, ya les sirvieron a ellos y tú ¿qué haces en ese caso? Llamas a la mesera, le dices, oye, ¿qué está pasando que con este servicio? Ellos llegaron después de nosotros, ¿qué pasa? Llevamos aquí mucho tiempo, ¿qué clase de servicio es esto? Y tal vez hasta empiezas a insultarla, lo que sea. Ahora pregúntate por un momento, ¿crees que vas a recibir un mejor servicio por tratar así a la mesera? Yo no digo que te vaya a atender más rápido, o no sé si el siguiente pedido sea el tuyo, pero cuando te lo traigan, yo no me lo comería, porque quién sabe ya qué pasó allá adentro. En otras palabras, ¿sabes que uno de los consejos que les dan a los policías para actuar en tiempos de crisis es bajar el tono de voz? Porque la otra persona está gritando y está exaltada y está exasperada y quiere que lo atiendan en su urgencia, en su necesidad, y al policía le enseñan que cuando una persona esté gritando, ellos bajen la voz, obligar a los otros a que se callen para escuchar. Y eso es precisamente lo que pasa cuando hay un conflicto. Alguien grita y el otro grita más fuerte y acusas y llamas la atención, y por eso solamente va a aumentar el conflicto. Eso va a aumentar la intensidad del problema. Así que lo que tienes que preguntarte es de una manera inteligente si esa emoción que tú sientes te va a ayudar a obtener lo que quieres. Cuando intentas cambiar a tu esposo, cuando intentas cambiar a tu esposa o a tu hijo, ¿tú crees que funcionan los pleitos? ¿Ha funcionado alguna vez? ¿Ha funcionado alguna vez para ti? Cuando alguien te pide las cosas a gritos, cuando alguien te pide las cosas ofendiéndote, ¿ha resultado en ti? O sea, ¿has hecho lo que te han pedido rápido porque te gritaron? No, la verdad es que lo haces sin ganas. Produce siempre el efecto contrario y además provoca heridas que se van a conservar para el futuro. Así van a continuar las cosas sin hacerse nada y además peor, porque quedan heridas que te van a cobrar las facturas. Si no ha funcionado contigo, entonces va a funcionar con los demás. Así que si no te ayuda, descarta esa emoción. En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer para controlar las emociones? Tenemos que vaciarnos de las emociones negativas. Tenemos que vaciarnos. A veces estamos llenos. Si quieres que te vaya bien en la vida, debes aprender a dominar tus estados de ánimo. Y el dominio de uno mismo es la capacidad de afrontar los contratiempos sin dejar que nuestras pasiones nos esclavicen, sin dejar que tomen el control de nuestra vida. Muchas veces tenemos poco control o ningún respeto al momento en el que nos va a embargar una emoción. Tenemos poco margen de maniobra sobre qué tipo de emociones vas a experimentar. Pero la palabra de Dios habla de el dominio propio. El dominio propio es la palabra sofrosine, que quiere decir el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida. Ese es el dominio propio. Cuando una persona tiene dominio propio, tiene gobierno sobre el cuidado y la inteligencia de su vida. La palabra de latín
es más conocida aquí para nosotros, es la palabra temperancia, la templanza. La enseñan mucho en Alcohólicos Anónimos, la temperancia. Es la moderación de los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. El objetivo de la templanza nunca es la represión de las emociones, sino el equilibrio. Porque cada sentimiento es válido, tiene su propio valor y significado. O sea, una vida carente de emociones es como el desierto. O sea, esa persona, imagínate, que no haga las cosas con pasión, que todo lo hace ahí se va, que no tiene entusiasmo, que no tiene amor por las cosas que hace. Eso es un desierto. Pero entonces, ¿qué es lo que busca? La temperancia, el dominio propio, el equilibrio. Un sentimiento que se halle en consonancia con las circunstancias. Y entonces siempre es bueno preguntarnos, hacernos una pregunta, sobre todo para nosotros los cristianos, es ¿qué actitud tendría Jesús ante esta situación? Si a Jesús fuera a un restaurante y no le trajeran la comida en la mesa, ¿le estaría gritando enojado a la mesera? ¿Tendría preocupación, desesperación? Entonces, es una buena pregunta que nosotros tendríamos que hacer precisamente para identificar las emociones y para saber qué poder hacer nosotros, o sea, tener un estándar más alto de lo que muchas veces nosotros pensamos o actuamos. No es que en mi familia todos actuamos así. Bueno, hay que romper con ese ciclo. Necesitamos a alguien que haga las cosas bien para cambiar nuestra manera de vivir. Jesús no estaría orgulloso, ni estaría enojado, mucho menos amargado. Por tanto, esas emociones, cuando se convierten en algo dañino, debo descartarlas. Cambiar el punto de vista te permite tomar el control sobre tus emociones negativas. Pero también a veces es importante canalizar las emociones. ¿Qué quiere decir canalizar las emociones? O sea, con esas emociones que te vienen negativas, canalizarlas para ayudar a otros. Si eso me hicieron y a mí me produjo enojo, o sea, imagínate frustración, que a alguien le hayan hecho alguna injusticia, una cosa tremenda te hicieron, te provocó enojo, te provocó ira, y cuando tú sabes que a otras personas se los hicieron, eso te puede ayudar a ti para canalizar, y tal vez hasta podrás escribir un artículo, ayudar a alguien que está pasando por una situación similar. Cuando tú utilizas tu enojo en beneficio de otras personas, ¿sabes cómo se convierte? Pasa de ser un enojo pecaminoso a una ira justa, a una ira santa. Porque estás transformando, estás cambiando las cosas, estás canalizando las cosas negativas, haciéndolas positivas. Entonces, lo mismo puede ser con el miedo. Hay gente que tiene miedo y los miedos, cuando no se controlan, se convierten en fobias. El miedo a los elevadores, el miedo a la soledad, el miedo a la pobreza, el miedo a tantas cosas. Ahora, la pregunta, digamos, del millón: ¿cómo puedo dominar esas emociones que se han vuelto salvajes en mi vida? Como caballos salvajes, como un animal indómito. ¿Cómo puedo domar a esa emoción salvaje? Bueno, la verdad es que para dominar a las emociones que se han vuelto salvajes en tu vida y que ya a veces hasta te conocen así por ser una persona, no, cuidado con fulanito, es una persona tranquila, pero cuando explota, agárrense. Huyan mejor de él porque explota la bomba. Aquí no sirve la fuerza. Aquí no sirve la voluntad. La palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 4, verso 6, dice la Escritura: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, eso que no puedes cambiar con tu fuerza de voluntad, eso que no has podido, eso que te ha vencido una y otra vez, eso que te ha derrotado, que te ha dejado en la lona, que te ha producido tantos problemas, si tú lo quieres cambiar por fuerza de voluntad, ya viste que no puedes. Es algo más fuerte que tú. Es como una bestia indómita que te jala, que te arrastra y te hace llevar a lugares donde no querías. Bueno, aquí la Biblia dice: no es por la fuerza, no es por tu voluntad, no es por la espada, es por el poder, por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando dejas que el Espíritu de Dios cambie una emoción que te está lastimando a ti y a los que te rodean.
3 sugerencias finales para terminar y concluir con esta reflexión. Número 1, lo que necesitamos hacer es todos los días pedirle al Señor de ese espíritu. Todos los días, antes de levantarte, antes de venir al trabajo, antes de meterte a la ducha, Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Hacer esa oración. Yo no puedo solo. Tú toma el control de mi vida. Tú sabes cómo me fue ayer, cómo me ha ido en este año, cómo me ha ido en esta semana. Yo no tengo el control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos. Muchas veces yo me lleno de amargura, de ira, de rencor, de resentimiento. Entonces lo primero es pedirle al Espíritu de Dios que llene tu vida. ¿Y sabes qué pasa cuando el Espíritu de Dios te llena en tu vida? No es que sientas así emociones desbordantes o andes por las nubes, no, sino que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que el fruto del Espíritu, lo que va a producir en ti es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, 9 cosas que va a producir el Espíritu Santo en tu vida. En segundo lugar, otra cosa que debo hacer si quiero controlar esa emoción salvaje, esa emoción, le pido a Dios todos los días que me ayude a controlar mi lengua. Sí, la lengua, este pequeño miembro, ¿verdad? Que a veces, yo no sé si te acuerdas, pero antes los doctores cuando llevaban el niño al médico, te llevaban a ti al médico, le decían, a ver, saque la lengua. Y parece que el médico ya con solamente observar tu lengua, ya veía qué había en ti. Bueno, muchas veces así también es la lengua. De lo que hablamos es de lo que más estamos llenos. Lo que llena nuestros corazones. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dijo el Señor que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Muchas veces podemos cuidar nuestra dieta, podemos cuidar de la ingesta de carbohidratos, no sé, de carnes rojas, etcétera, pero no estamos cuidando lo que sale de nosotros. En la multitud de palabras no falta el pecado. La Biblia dice que los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Y Santiago, el apóstol Santiago, que fue hermano de Jesús, dedica un capítulo entero para hablar de la lengua. Y nos dice, entre otras cosas, que la lengua es como un pequeño fuego, muy pequeñito. Pero ese pequeño fuego es capaz de incendiar todo un bosque, capaz de hacer un gran fuego que se descontrola y no sabes dónde va a acabar. Y todo comienza con una pequeña llama. Y nos pone varios ejemplos. Así como los caballos que son briosos, que son fuertes, que son puro músculo, les ponen un freno y con ese freno son capaces de llevar al caballo a la derecha, a la izquierda o hacerle un alto. Así también sirve el freno. Dice, los frenos de los caballos, los timones de los barcos. ¿Has visto un gran navío? Llevan cientos de toneladas encima de carga, pero ese tiene un pequeño timón y el comandante, el piloto, el que va ahí, está gobernando ese timón y lo lleva por donde quiera que va, a pesar de su tamaño. Y muchas veces nosotros no podemos controlar ese miembro tan pequeño. Controlando el timón, controlas el barco. Al final, tu vida está gobernada por tu lengua. Es lo que marca el rumbo de tu vida. ¿Y quién es el que le puede poner el freno a nuestra lengua? Dios, con su palabra. Entonces, a menos que tú des lugar a Dios y le digas, Dios, ayúdame a controlar mi lengua, guarda mi boca, ponme un cierre aquí, Señor. Porque hay personas que de veras su lengua, no sé, es como la de las serpientes. Qué bueno que no se han mordido, porque si no ya se hubieran envenenado. Y en tercer lugar, hago de la palabra de Dios mi palabra. 3 cosas que debemos hacer. Número 1, pedirle a Dios todos los días, lléname de ti. En segundo lugar, controla mi lengua. Y en tercer lugar, comienza a poner las palabras de Dios en tu mente. ¿Qué es lo que nos ha gobernado nuestra vida? Lo que nos dijeron, lo que escuchamos, las cosas que siempre estamos haciendo. No, pero la palabra de Dios es diferente. Léela, memorízala, medita en ella, aliméntate de ella. Porque cuando su palabra se convierta en tu palabra, tú vas a ver milagros acontecer en tu vida.